estábamos por acá, ¿sí? Vamos a analizar entonces, dijimos, si yo tuviese que hacer un único movimiento entre el rosa y el verde, ¿qué es lo que haría? ¿Va a ser directo o va a ser inverso? Directo. Directo. Bien. Eso te sale fácil, Emi. Directo. Entonces tendría que probar si es una simetría central, ¿no es cierto? ¿Pruebo? Para hacer una simetría central, ¿qué tendría que hacer? Para ver si es a buscar el centro. ¿Cómo lo buscábamos? ¡Qué silencio! Tendríamos que trazar los segmentos A' con A, B' con B. Bien, entonces, a segunda. Porque ya este se me convirtió en segunda. Perdón, ¿sí? sí, No segunda. me pidas perdón, está bien lo que dijiste. De C a C segunda, de A a segunda y de B a B segunda. ¿Se me intersecaron? No. No. Esto no es una simetría central. Este es el movimiento que vamos a ver a continuación, que se llama traslación. Y tiene otras características. ¿Está? Entonces, si yo hago la composición de dos simetrías centrales, me va a dar una traslación. ¿Qué pasa si hago tres simetrías centrales? Bueno, lo vamos a analizar. Vamos a buscar otro punto que va fuera de los triángulos para que no nos volvernos tan locos. Un punto por acá, por ejemplo. ¿Sí? Un punto O. Entonces yo les pido ahora, hagan la simetría central con centro en O del triangulito verde. ¿Sí? Y la composición ahora sería simetría central con centro en O, compuesta con simetría central con centro en A, compuesta con simetría central con centro en C. Estas dos ya las hicimos y nos dio una traslación. No, perdón. No les muestro nada porque hice lío. Estas dos ya las hicimos y dio una traslación y ahora me quedaría hacer la otra simetría central. Me equivoqué cuando escribí. Bien, y ahora tenemos que hacer las semirrectas, ¿se acuerdan, no? Las semirrectas opuestas a O a segunda, O C segunda, O B segunda. Y hacer la simetría central del verde con respecto al punto O. Y obtuvimos uno naranjita. ¿Cómo puedo hacer para que se me separe un poco más? Ahí. Me saco el naranja. Tan lindo que me había quedado naranja. Bien, les voy a sacar las rectas para que no los confunda. Ustedes igual siempre acuérdense de hacerlas con puntitos.
Miren, les hice uno rayadito para que quedara más lindo. Bien. Esta es una composición entonces de 3 movimientos, son 3 simetrías centrales. Si yo les pregunto ahora, no sé, ¿ya terminaron de dibujar? Como no los veo, no sé. O espero un ratito. Sí, ya Que lo tengo. espera, profe, por favor. ¿Ya está? ¿Que espere? No entendí. Sí, que espere. Avísenme, porque yo no los veo. ¿Listo? Hola. Sí, Ya lo estoy, tenemos. Yo profe. terminé. Bueno, Sí, ya está, profe. bárbaro entonces. Vamos a analizar qué tipo de movimientos hay entre el rojo y el rayado, entre A, B, C y A tercera, B tercera, C tercera. ¿Va a ser directo o inverso? Directo. Es directo, genial. Podrá ser entonces, ahora ya sabemos que pueden ser o una simetría central o una traslación. ¿Qué vamos a buscar acá para saber si es una simetría central? El punto de intersección. El punto de intersección. Entonces trazamos A tercera, B tercera, C tercera y C encontramos un centro de simetría. Esto va a ser, si ustedes tuvieran que ponerlo como resultado, van a marcar la intersección de los tres y le van a poner el nombre que a ustedes se les ocurra. Posiblemente podemos ponerle M. Entonces, el producto de estas tres simetrías centrales me va a dar como resultado la simetría central de centro M. ¿Sí? Encontraron el movimiento, buscaron el centro y ahora saben cuál es y le ponen nombre. ¿Está? ¿A ustedes les quedó así? Sí. Buenísimo. Vamos a seguir haciendo otras composiciones, pero antes vamos a pasar en el apunte.
al final de todo el apunte, hay unas pequeñas preguntitas, ¿sí? Que ahora estamos en condiciones de responder algunas. La 1, por ejemplo, dice, ¿el producto de dos movimientos directos es un movimiento? Directo. Directo. ¿El producto de dos movimientos inversos es un movimiento? Inverso. Directo. Directo. Acierto, directo, directo. Directo, menos por menos más. Bien, es directo. Porque, a ver, hicimos un movimiento inverso, dimos vuelta al plano, volvimos a hacer otro movimiento inverso y se me volvió a invertir el plano, entonces me quedó del mismo sentido que estaba. ¿El producto de un movimiento inverso por un movimiento directo es un movimiento? Directo. Inverso. Inverso, acá sí inverso. Bien. Si yo hago el producto de dos simetrías centrales, ¿qué nos había dado? Dijimos que era. Cuando hicimos los dos primeros movimientos. Una traslación. Ah, bueno, lo iba a mostrar. Sí, una traslación. ¿Sí? Bien, y si hacíamos, a ver, lo muestro para que nos quedemos claros. Hicimos, esto eran dos movimientos. Del rosa al azul un movimiento, del azul al verde un movimiento. Entonces, si hacemos dos simetrías centrales, el producto es una traslación. Si hacemos tres simetrías centrales, el producto es una... ¿Qué es esto? Central. Central. Si hiciésemos otra central, íbamos a obtener otra traslación. Si hacemos otra central más, una central. Y así sucesivamente. Entonces, acá el cuadrito lo completábamos. El producto de dos simetrías centrales es una traslación. El producto de tres simetrías centrales... La otra central. Una central. La conclusión es que el producto par de simetrías centrales da una traslación y el producto impar de simetrías centrales da una central. No se asusten porque no les voy a hacer 5 simetrías centrales. Esta es la conclusión que sacamos de lo que estábamos analizando. Está más de 2 movimientos, no les vamos a pedir. Pero bueno. Y el 6 todavía no lo hicimos, pero el 7 sí lo hicimos. Dice, el producto de dos simetrías axiales de ejes perpendiculares, ¿qué era lo que les había dado? Una central. Una central. Una central con centro en la intersección de los ejes. ¿Está? Bien. Ahora vamos a seguir con el otro movimiento. El próximo trabajo práctico va a ser de movimientos, ¿sí? Van a tener que hacer el movimiento, 2 seguramente, quizás una traslación con un axial, o una traslación con una central, o una central con un axial, no sé, ya veremos. Y después me tienen que tratar de identificar el movimiento resultante que les dio. Entonces esto es más o menos lo que vamos a estar practicando, que es también lo que va a ir después para el final, pero en el final ya lo acomplejamos un poquito más con semejanza, así que le vamos a poner una motesia en el medio. Pero ya vamos a llegar y lo vamos a hacer. Dadas una traslación, dice, dadas una semirrecta de origen O y un semiplano determinado por la recta que la contiene y un punto A interior de la misma, se llama traslación de vector OA al movimiento que transforma la semirrecta OA en la semirrecta de origen A que no pasa por O, y al semiplano dado en el mismo semiplano. Acá pusimos completar. Miren, lo que está diciendo es, yo cuando doy clase en el aula camino y les muestro lo que es una traslación. Acá no puedo.
La traslación sería convertir a la semirrecta OA en una semirrecta en la misma recta de origen en A que no pasa por O. Entonces, lo que vamos a ver es que este movimiento o este punto se mueven con respecto, vamos a hacerle otro color, a un vector, ¿sí? Que en este caso va a ser el vector OA. Entonces, todo en el plano se va a mover con respecto a un vector que tenemos. Vamos directamente a trabajar sobre el GeoGebra para ver si se entiende más fácil. ¿Sí? Yo voy a tener un punto en el plano cualquiera. En realidad lo que vimos recién es esto, a ver si les muestro con la semirrecta. Tenemos una semirrecta con origen en O que pasa por A, y yo la tengo que mover, la voy a mover con un vector que va a ser igual a la distancia entre estos dos puntos, ¿sí? Entonces esta semirrecta se me va a transformar en otra semirrecta con origen en el segundo punto, pero que va para el otro lado. ¿Sí? Bien. A ver. Esta es la definición de traslación. Para eso vamos a necesitar un vector en el plano. Ustedes ya vieron con toda seguridad en MS vectores. ¿Qué es lo que tiene un vector? ¿Y cuáles son las características de un vector? Módulo, Módulo, dirección, sentido y dirección. Muy bien. Entonces, un vector va a tener dirección. Yo los voy a poner en el orden que me parece a mí, ¿no? Sentido y módulo. Ustedes trabajan más con el módulo que con otra cosa. La dirección va a ser una dirección de una recta que exista en el plano. ¿Sí? De una recta. Esta sería horizontal, puede ser oblicua, puede ser vertical. La posición de la recta en el plano es la dirección del vector. El sentido es hacia dónde va en dicha recta. Puede ir para un lado o puede ir para el otro. Eso es el sentido. Y el módulo es la longitud del vector. Si yo tengo un punto acá en el plano, vamos a marcar un vector. A ver, ¿hay vectores? Sí. Vamos a marcar este vector. Si yo tengo un puntito en el plano que quiero trasladar, ¿quién me va a dar la dirección para moverlo? El vector. Va a ser la dirección de la recta donde está el vector. El sentido, entonces lo voy a tener que trasladar en una recta que va a ser, para que tenga la misma dirección que la recta que tiene el vector. ¿Cómo va a ser la recta donde yo voy a mover el puntito? Paralela, para que tenga la misma inclinación, va a ser una recta paralela a la recta del vector. Bien. ¿En qué sentido voy a mover yo este punto en el plano? A ver.
Esta recta me va a dar dos sentidos. O para acá, o para acá. Digamos a derecha y a izquierda. Y si no, vamos a hacer otra cosa. ¿En el sentido rojo o en el sentido verde? Voy a mover el punto. Si me fijo en el vector, claro. Si me fijo en el vector tiene la flechita para allá en el mismo sentido que el rojo. Entonces el punto se va a deslizar por una recta paralela en el mismo sentido que el vector. ¿Y a qué distancia voy a poner yo este punto F sobre la recta? Voy a tener un F' que va a estar acá, se va a mover por esta recta, ¿sí? En este sentido, no en este. Ya dijimos que va a ir desde F', va a caminar por esta recta en este sentido. ¿Pero hasta dónde? ¿Qué era la otra particularidad del vector que me va a servir a mí para saber hasta dónde lo pongo? Tenían que tener igual longitud. Igual longitud, tengo que respetar el módulo del vector. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es una traslación de este punto con respecto a este vector. No. No me lo hizo porque tengo la recta. A ver, esperen. Ahí está. Voy a hacer una traslación del punto F con respecto a este vector. Y me puso F'. Entonces, ¿está en la misma dirección? Sí. ¿Está en el mismo sentido? Sí. ¿A qué distancia? A la distancia del módulo del vector. Miren, si yo... Vamos a sacar esto que nos molesta. Si yo muevo este vector, se me va a mover también, el punto F queda fijo, porque ese ya estaba, pero se me va a mover hacia donde lo vamos a trasladar. El módulo me da la distancia, la dirección sigue siendo la misma, y el sentido también me lo va a dar como me lo va a marcar el vector. ¿Se entiende más o menos lo que vamos a hacer? ¿Parece, no? Bien. La traslación la vamos a nombrar así. Traslación de vector B. Pero generalmente yo les voy a dar un segmentito, por ejemplo, y que me va a hacer como el vector. Entonces va a ser traslación de vector OA. Y ahí ya me va a dar, yo tengo un segmento OA en el plano. Esperen, que no veo. Un segmento OA, y ya me está dando la dirección, la recta donde está el segmento. El sentido va a ir desde O hacia A. Siempre el origen del vector lo voy a poner como si fuese una semirrecta, ¿vieron? Bueno, voy a poner vector OA. Entonces me va a dar el sentido hacia donde yo voy a hacer la traslación. Y el módulo es la longitud del segmento dado. Siempre vamos a trabajar con esas medidas. Vamos a... No, me quedó ningún... Es más fácil así, tengo una planilla nueva. Bien, vamos a hacer una traslación primero de algún segmentito, ¿sí? Y después vamos a un poquito más la teoría, si no, no vamos a entender lo que estamos haciendo. Creo, no sé. Están tan callados que me da la sensación que no están entendiendo nada. Bien. Yo voy a elegir un vector ahora cualquiera, ¿sí?
el vector B. Yo tengo que trasladar este segmento de acuerdo al vector B. Entonces voy a, o U dice, pero bueno, U. Voy a hacer todas las condiciones del vector. Lo mismo que hacíamos en simetría central y simetría axial, voy a mover los puntos, los extremos del segmento. ¿Sí? Bien, entonces, yo tengo que mover A. ¿En cuál sería la dirección? ¿Cómo hago para ver la dirección en que me voy a mover A? La recta que contenía A tendría que ser paralela a la recta que contiene el vector. Bien, voy a trazar una recta paralela al vector que pase por A. ¿Sí? ¿Hacia dónde voy a poner el punto A? Hacia, vamos a poner. Creo que no la escuché. ¿Hacia el verde o hacia el rojo lo voy a mover? Hacia el verde. Hacia el verde, muy bien. ¿Y a qué distancia? ¿Dónde voy a poner a prima? ¿A qué distancia de A? Lo voy para acá. ¿Ahí les parece? Acá tienen que tomar la regla y medir. No tenemos idea a qué distancia de A. O sea, ustedes están trabajando, me imagino. Hicieron el segmento, sí, ¿no? Hicieron el segmento AB. Trazaron una recta paralela al vector que pasa por A. Saben que lo tienen que poner para este lado. ¿Y qué es lo que van a hacer ahora? ¿Van a agarrar la regla? Medimos Medir el vector. Sí, el módulo. Y Medimos el vector, yo no tengo regla para poner acá, pero miden el vector y sobre la recta donde está el punto A la misma distancia que está A, va a estar, en la misma distancia al módulo del vector, va a estar A'. ¿Sí? Sí. Bien. Yo voy a dibujar acá lo que sería el plano de este segmento. A ver a dónde me queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, pero con B. Voy a trazar una recta paralela a la recta que incluye el vector que pase por B. Sé que va a venir para el sentido, para hacia abajo, digamos, en el mismo sentido que el vector. Y vamos a hacer la traslación de B con respecto, vamos a medir la misma longitud que tiene el vector, va a tener BB'. Y ahora 1, A' con B', y tengo el segmento homólogo. ¿Sí? El plano, ¿a dónde me va a quedar el rojo? ¿Se me va a transformar en el verde o en el azul? En el azul, porque se va a mover igual que el vector. Y entonces, ¿esto va a ser un movimiento directo o inverso?
Directo. Directo. Ya sabíamos, porque hace un ratito que lo vimos, era un movimiento directo. Bien. Ahora, si yo vuelvo a hacer del segmento A'B' una traslación de vector U, ¿el segmento A'B' se me va a ir a AB? ¿Cómo, profe? No Ya entendí, va. profe. Ya va. Esto es el segmento, la traslación de U. ¿Sí? Yo hice traslación de vector U de AB y se me convirtió en A'B'. Vuelvo a hacer la misma traslación del mismo vector, pero ahora con respecto a A'B'. Esto es lo que quiero decirles. Miren, yo quería hacer una composición. Voy a hacer la traslación de vector U compuesta con la traslación de vector U. Entonces, primero hice la traslación de vector U del segmento AB y se transformó en A'B'. Ahora voy a mover el segmento A'B' con la misma dirección de U, con el mismo sentido de U y con el mismo módulo de U. ¿Dónde me va a quedar A segunda, B segunda? Otro segmento paralelo a prima B', más hacia abajo de la pantalla. Más hacia acá. O sea, un O módulo. sea, digamos, un módulo. Que si hago una traslación, sigue caminando la figura, supuestamente, pero no vuelve al principio como volvía en la simetría central y en la simetría axial. ¿Se acuerdan que hacíamos composición por el mismo? Si hacía una central, pasaba a un lado, volvía a hacer la central, me volvía al principio de donde habíamos salido. Acá no, acá yo voy a hacer la traslación de A'B' con respecto a este vector y se me va a seguir moviendo, va a seguir avanzando en el plano, digamos. Entonces, si la composición de un movimiento por sí mismo no me da la identidad, no vuelve a su posición, este movimiento, ¿qué es lo que no va a hacer? Verso. Involutivo. Claro. Era un movimiento, cuando compongo un movimiento consigo mismo, era un movimiento involutivo. Bien, me gustó lo que dijo Gladys. ¿Cómo son entre sí los segmentos AB, A'B' y de A segunda, B segunda? ¿Están incluidos en qué tipo de rectas? Perpendiculares a las rectas que contenían en los puntos que se fueron moviendo. La prima, Está bien, te entendí. Pero entre sí. Paralelos. Paralelas. Porque yo estoy corriendo la misma distancia a A que a B, y entonces las distancias entre las rectas van a ser las mismas, por lo tanto las rectas van a ser paralelas. Esta recta, a ver, vamos a borrar esto. Entonces, los segmentos transformados por una traslación están incluidos en rectas paralelas. Eso es una propiedad. A la recta donde está el vector le vamos a llamar recta guía. ¿Sí? Esta va a ser la recta guía. Bien, esto ya está. Dos rectas homólogas en una traslación son paralelas. Bien, lo que les voy, me quedan 4 minutitos, no me queda mucho. Después cualquier cosa volvemos a repasar todo lo de traslación la clase que viene.
Pero lo que les voy a pedir, por favor, si pueden, que practiquen lo que es una traslación, ¿sí? Con un triangulito. Se ponen un vector, acá por ejemplo, y entonces trasladan los 3 puntos y vuelven a construir el triángulo. Dos cosas, el triángulo les tiene que quedar congruente al lado y los lados les tienen que quedar paralelos. ¿Sí? Después vamos a hacer otras traslaciones. No sé, ¿tienen tiempo para el jueves para hacerme otro ejercicio más? Si no, hacemos otra cosa. Hacemos un Zoom más ahora y lo hacemos en clase. La única forma es que trabajen. ¿Por qué este grupo es tan callado? Los otros no me dejan ni hablar. Tenemos miedo. ¿De mí? ¿De mí? ¿Yo los reto mucho? Ay, Emieni. Bueno, entonces, yo les voy a dar otro ejercicio para hacer. Después lo hace. La idea es hacer de un triángulo, primero este como para practicar, y después una composición, donde los vectores van a ser los lados. Composición del vector BC compuesta con CA. A ver qué le vamos a poner, y si no, la vamos a hacer en clase, obviamente. Pero el que puede, el que tiene ganas, lo va a ir haciendo. Y yo les tengo miedo a ustedes, no ustedes a mí. ¿Sí? Entonces, primero vamos a hacer la DCA y después, no, vamos a hacer. Esperen que se los escribo bien porque quedó muy súper desprolijo. La traslación de CA compuesta con la DBC. Entonces, primero van a ser